Hola. Bienvenidos a ¿Qué debo saber sobre?, donde te presentamos un resumen de las patologías más relevantes por especialidad médica. Hoy vamos a revisar todo lo que necesitas saber sobre las luxaciones. Se trata de una urgencia frecuente en traumatología. Por eso, un diagnóstico y tratamiento oportuno son esenciales. Una luxación ocurre cuando se pierde por completo el contacto entre dos superficies articulares. Normalmente ocurre después de un traumatismo o caída. No se trata solo de un problema mecánico, muchas veces comprometen estructuras vitales como vasos sanguíneos y nervios, además de afectar la movilidad posterior del paciente. Podemos clasificar las luxaciones según varios criterios. Si son causadas por un trauma externo, como una caída o un golpe, hablamos de luxaciones traumáticas. Las no traumáticas suelen estar asociadas a hiperlaxitud articular, como en el síndrome de Marfan o en el síndrome de Ehlers-Danlos. También se asocian con enfermedades neuromusculares interfiriendo con el control y la fuerza muscular. También distinguimos entre luxaciones completas y subluxaciones, donde el contacto óseo es parcial. Finalmente, si se repiten con frecuencia, hablamos de luxaciones recidivantes. A continuación hablaremos de las luxaciones que pueden presentarse con más frecuencia. La luxación acromioclavicular suele presentarse tras una caída directa sobre el hombro, muy común en deportes de contacto. La lesión afecta principalmente los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. El paciente típicamente se queja de dolor en la parte superior del hombro y puede observarse una prominencia ósea del lado afectado. A la exploración se puede distinguir el signo de la tecla. En este signo, la clavícula está desplazada hacia arriba y, al presionar sobre ella, desciende, luego se eleva nuevamente como si fuera una tecla de piano. La clasificación de Rockwood nos permite decidir entre un tratamiento conservador, mediante inmovilización, o tratamiento quirúrgico en los casos más severos o si en su caso se trata de atletas de alto rendimiento. La luxación anterior del hombro es la más común entre todas las luxaciones articulares. Se produce habitualmente por una caída o golpe cuando el brazo está en una posición de abducción o separación y rotación externa. Esta posición favorece la salida de la cabeza humeral fuera de la cavidad glenoidea, provocando posibles lesiones asociadas como la de Bankart o Hill-Sachs. Clínicamente, el paciente presenta el signo de la charretera, es decir, la tira de adorno sobre el hombro de los uniformes militares. Este signo consiste en una depresión visible o palpable bajo el acromion, donde normalmente se encuentra la cabeza del húmero. El tratamiento incluye reducción urgente, un breve periodo de inmovilización y rehabilitación activa para prevenir nuevas luxaciones, sobre todo en pacientes jóvenes, donde el riesgo de recurrencia es mayor. La luxación posterior del hombro es menos frecuente y por eso a menudo pasa desapercibida, lo que complica su tratamiento. Suele estar asociada a eventos como crisis convulsivas o electrocución, por el movimiento descontrolado asociado, donde los músculos potentes del hombro fuerzan la cabeza humeral hacia atrás. Clínicamente, el brazo se encuentra en aducción o pegado contra el pecho y rotación interna, lo cual es un dato clave. Una radiografía es fundamental para el diagnóstico, en el cual se observa el signo radiológico de la bombilla o foco. En casos crónicos o si hay fractura asociada, puede requerirse cirugía. Las luxaciones de codo, especialmente las posteriores, ocurren típicamente cuando una persona cae con el brazo extendido. Este mecanismo de lesión genera una fuerza que empuja el cúbito y el radio hacia atrás con respecto al húmero. El paciente suele presentar una deformidad evidente, dolor intenso y limitación funcional. Tras confirmar el diagnóstico con radiografías, se realiza una reducción inmediata y una inmovilización breve. Es fundamental iniciar la movilización temprana bajo supervisión para evitar rigidez articular, que es una complicación frecuente. La luxación de cadera es una emergencia ortopédica. Generalmente es consecuencia de un traumatismo de alta energía, como un accidente automovilístico en la que el pasajero tiene una contusión directa en rodilla mientras está sentado. Aunque también puede suceder en pacientes con antecedente de cirugía de prótesis de cadera con caídas de bajo impacto. La forma posterior es la más frecuente y se reconoce porque el miembro afectado aparece acortado, en rotación interna y aducción.
Es esencial actuar rápidamente para reducir la luxación y minimizar el riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral. Se requieren estudios de imagen completos, incluida una tomografía, para descartar fracturas asociadas. La luxación de rótula suele afectar a personas jóvenes, especialmente mujeres con predisposición anatómica como displasia femoropatelar. Se produce típicamente por un movimiento brusco con cambio de dirección. La rótula se desplaza hacia afuera, generando dolor agudo, inflamación y limitación funcional. El diagnóstico se confirma con exploración física y radiografías. En la mayoría de los casos se realiza una reducción manual y tratamiento conservador. Si hay recurrencias, puede requerirse cirugía para estabilizar la rótula. La luxación de rodilla es rara pero extremadamente grave, ya que puede acompañarse de lesiones en los vasos sanguíneos, particularmente la arteria poplitea. Ocurre en traumas de alta energía y suele también dañar varios ligamentos. Clínicamente, se detecta por la inestabilidad evidente y debe evaluarse de inmediato la circulación distal. Las imágenes, incluyendo angiotomografía, son indispensables. El manejo requiere reducción inmediata y, posteriormente, reparación quirúrgica de los ligamentos. La luxación del mediopié, o de la articulación del isfrán, es decir, la unión entre los huesos del antepié, metatarsianos, y los del mediopié, cuña medial, intermedia, lateral y cuboides. Crucial para la estabilidad del arco plantar. Es una lesión poco frecuente pero importante. Se produce por fuerzas axiales en el pie en flexión plantar, como al caer desde altura. El paciente presenta dolor intenso en el dorso del pie, edema, equimosis plantar y dificultad para apoyar. La radiografía en carga y el TAC son esenciales para confirmar el diagnóstico. El tratamiento suele requerir reducción abierta y fijación interna para prevenir secuelas como artrosis postraumática. Como resumen, ante toda luxación, es fundamental evaluar de forma inmediata el estado neurovascular de la extremidad afectada, es decir, llenado capilar, pulsos, sensibilidad distal. Las imágenes adecuadas ayudan a confirmar el diagnóstico y a planificar el tratamiento. La reducción debe hacerse lo antes posible previa realización de radiografías para evitar complicaciones. Si existe inestabilidad persistente o dudas diagnósticas, se debe derivar a ortopedia. Y nunca olvidemos la rehabilitación, es esencial para recuperar la función y evitar nuevas luxaciones. Espero que este repaso te haya sido útil. Gracias por llegar hasta el final del video, nos vemos en la próxima.